Buenos días, mi nombre es Ana Jacqueline Zárate Romero. Actualmente soy estudiante de la Escuela Normal Superior Oficial del Estado de Guanajuato, sede San José Iturbide, con la especialidad de licenciatura en telesecundaria. Bueno, en la materia Evaluación en el Multigrado les voy a presentar mi trabajo final, donde estaremos viendo el tema y el tema de la evaluación y cómo se relacionaba en el transcurso de mi jornada o cómo influyó la evaluación en mi jornada. Para centrarlos un poco más en mi exposición, les voy a empezar a hablar sobre los contenidos que se van a ver en ella. Unidad 1. Concepciones y prácticas de la evaluación formativa en las aulas multigrado. Unidad 2. Instrumentos de evaluación en el aula multigrado. Unidad 3. Plan de evaluación en las aulas multigrado. Bueno, pues para iniciar, hacia un lenguaje común, conceptos y tipos de evaluación. La evaluación educativa representa la fase mediante la cual el docente observa, recolecta y examina información importante referente al proceso de enseñanza de los estudiantes con el objeto de ofrecer juicio de valor y también poder tomar las decisiones correctas y oportunidades para el mejoramiento de la enseñanza. Existen diferentes tipos de evaluación a nivel educativo. Algunas de ellas son la evaluación diagnóstica. ¿Qué quiero decir con la evaluación diagnóstica? Es aquella llevada a cabo previamente antes de comenzar el proceso de enseñanza. Es realizada con la finalidad de poder conocer los conocimientos previos de los alumnos, sobre los que fijan los nuevos conocimientos. La evaluación sumativa. ¿Qué es la evaluación sumativa? Es aquella valoración realizada al final del periodo para verificar si el alumno pudo adquirir los saberes y competencias enseñadas que al final le permitirán aprobar o no la asignatura. De esta evaluación depende si el niño pasa o no de grado. Evaluación formativa. ¿Qué es la evaluación formativa? Esta es realizada con la finalidad de recabar una información parcial sobre la sabiduría adquirida a través del tiempo. Esta valoración le va a permitir al docente tomar ciertas decisiones al nivel de la escuela, quitar o modificar estrategias, avanzar o retroceder el programa, simplificar o agregar contenidos, entre otras cosas. Un ejemplo, en la escuela que me tocó practicar la venta San José Iturbide, Guanajuato, la maestra Paola Lugo, mi asesora, me decía que ella se basaba más por la evaluación holística, informal y cuantitativa. ¿Qué es la información holística? Es aquella que engloba al estudiante como un todo y su formación como una totalidad. Es una calificación global. También se basaba en la evaluación formal. Esta técnica de evaluación no solo se utiliza en técnicas muy estructuradas, sino que fundamenta en la observación diaria e individual del comportamiento del estudiante y su interacción con los demás compañeros. También me decía que se basaba mucho en la evaluación cuantitativa. ¿Por qué? Porque ese tipo de evaluación simplemente se considera todo lo que se ha aprendido en una sencilla calificación matemática. También dentro de las clases, dependiendo de la persona que realice la evaluación, por ejemplo, la autoevaluación es la que lleva a cabo el mismo alumno. Evaluación interna es la que lleva a cabo el docente del instituto educativo. Evaluación externa es aquella ejecutada por agentes externos al colegio. Definitivamente es de gran importancia para los maestros y maestras la parte de la evaluación dentro del marco de enseñanza-aprendizaje, ya que les permite analizar cuáles son los avances que han tenido los estudiantes, así como también las dificultades que se han presentado durante el ciclo escolar. Las evaluaciones por competencias. La evaluación por competencias es un proceso mediante el cual un asesor o profesor trabaja con un estudiante para coleccionar evidencias de competencia utilizando los estándares que definen precisamente esas evidencias. Hay dos elementos críticos de la evaluación por competencias. El primero es el grado de eficacia, mediante el cual el estudiante participante ejecuta una acción específica que típicamente involucra la manipulación de alguna herramienta o tecnología y la experiencia que demuestra al usarla. 2. Se refiere especialmente a la habilidad que se ejecuta bajo condiciones específicas. Un ejemplo de ahí de la escuela donde yo estaba practicando, había un chico que le gustaba mucho la computadora, los software, las aplicaciones. Entonces él siempre hacía como exposiciones muy sobresalientes, sabía manipularlas excelentemente, les explicaba a sus compañeros y de hecho él daba un club de software de diseño y de informática. Algunos beneficios del modelo de evaluación por competencias
1. Permite a los estudiantes desarrollar las habilidades necesarias y mejorarlas mediante un proceso natural en un lapso de tiempo razonable. 2. Es parte de un enfoque constructivo y cooperativo de la educación o capacitación que identifican las necesidades entre lo que es y lo que debería de ser el estudiante. 3. Los participantes obtienen una certificación por lo que saben hacer y no por el tiempo que han pasado en un salón de clases o lo que conocen de memoria. Algunos principios de la evaluación por competencia según la maestra Paola de la Venta. En la telesecundaria ella se iba por el inmediato. ¿Por qué? Porque la evaluación por competencias debe realizarse en un periodo corto después del proceso de enseñanza-aprendizaje. Un ejemplo, como ella entró, había ido la maestra la que estaba anteriormente y entró, entonces ya no supo cómo calificarlos, entonces ella fue lo que empleó eso, una evaluación de inmediato. Bueno, otro principio de evaluación por competencias es la validez. Todos los componentes que van a ser evaluados deben de estar alineados al objeto del aprendizaje y antes de realizarse se debe exigir suficiente evidencia. Otro es la confiabilidad. La confiabilidad de la evaluación misma o el proceso debe ser capaz de soportar el escrutinio, es decir, otros asesores o profesores deberán poder alcanzar la misma conclusión. Otro principio es la flexibilidad. No existe un método único para evaluar por competencias. La evidencia puede ser coleccionada utilizando métodos diferentes en diferentes momentos y bajo una variedad de condiciones. Debe poder adaptarse a las necesidades de la situación y candidato. La justa. La evaluación no debe discriminar individuos o grupos de diferente gente y de diferentes situaciones. Ahí en la escuela me comentó un maestro que la maestra que anteriormente estaba, ella se iba más por si le caía bien el alumno o depende cómo se llevaba con él. Si le caía mal, de hecho muchos padres fueron a quejarse, por eso la despidieron. Ella no llevó una evaluación justa. Una evaluación segura. Toda evaluación debe cumplir con los requisitos necesarios de higiene y seguridad tanto para quien ejecuta la acción como para quien la evalúa. ¿Qué es la evaluación auténtica? La evaluación auténtica es una evaluación por competencias, una evaluación que favorece la autonomía en el aprendizaje y la metacognición. Es una evaluación coherente con las actuales corrientes pedagógicas que empoderan al alumnado. Es una evaluación que aprende del error, pero por encima de todo la evaluación auténtica diferencia la evaluación de la calificación, rompiendo ese vínculo de asociación que todavía perdura entre evaluación y calificación. Existen distintos modelos en esta nueva concepción de la educación, todos ellos con los premisas citados anteriormente basados en una participación activa del alumnado del proceso evolutivo. Autoevaluación. La autoevaluación, el alumno evalúa su propio proceso de aprendizaje. Después sigue la coevaluación. La coevaluación es una evaluación entre iguales. Puede servirnos las dianas de evaluación y cada alumno colorea su área o incluso puede servir una rúbrica. Evaluación compartida. El alumno comparte con el profesor la autoevaluación. Calificación dialogada. El alumno comparte con el profesor su autocalificación y dialogan sobre ella. ¿Qué es la evaluación formativa? La evaluación formativa es una actividad sistemática y continua que tiene por objeto proporcionar la información necesaria sobre el proceso educativo. En la entrega anteriormente tratamos la evaluación como parte inherente del proceso educativo. Las características de la evaluación formativa. Posibilita actuar sobre el sujeto que aprende poniendo de manifiesto donde se han producido los errores de aprendizaje, si es que los hay. Permite observar con claridad la trayectoria del estudiante, es de carácter procesual y continua, permite perfeccionar procesos y resultados de aprendizaje. Diferencias entre la evaluación formativa y la evaluación auténtica. Es común que se confundan los objetivos y utilidades de los tipos de evaluación que centran en el discurso docente, considerando que la evaluación auténtica es un referente que comienza a cobrar mucho interés en el espacio educativo, presentando la diferencia entre ambas perspectivas. Evaluación y autoevaluación como una herramienta formativa. Una de las preguntas fundamentales en la evaluación es quién responde.
quién es responsable de evaluar a quién. Una visión tradicionalista de la educación limitada a la evaluación es aquella realizada por el docente. Sin embargo, aunque esta es importante, puede ser la única. Es más, si la evaluación es parte de un proceso de desarrollo de competencias, la autoevaluación y la coevaluación son fundamentales para que el estudiante tome conciencia de su punto de partida, del resultado de sus esfuerzos y de su evolución a lo largo del tiempo. Significado y sentido del portafolio de evidencias en el aula multigrado. El portafolio es un modelo de enseñanza, aprendizaje y evolución que consiste en la aportación de producciones de diferente índole por parte del estudiante, a través de los cuales se pueden juzgar sus capacidades en el marco de una disciplina o materia de estudio. Sus objetivos. Los objetivos del portafolio es guiar a los estudiantes en su actividad y en la percepción de sus propios progresos. Estimular a los estudiantes para que no se conformen con los primeros resultados, sino que se preocupen de su proceso de aprendizaje. Destacar la importancia del desarrollo individual e integrar los conocimientos previos en la situación de aprendizaje. Resaltar lo que un estudiante sabe de sí mismo y en relación al curso. Las ventajas. Ofrece información amplia sobre el aprendizaje, admite el uso de evaluación continua para el proceso de aprendizaje, tiene un carácter cooperativo, implica profesor y estudiante en la organización y desarrollo de la tarea. El alumno, al desarrollar esta etapa, proyecta la diversidad de aprendizaje que es interiorizado. Se puede compartir los resultados con otros compañeros y con otros profesores. Cuenta desde el principio con los criterios con los que serán evaluados los estudiantes. Los inconvenientes. Falta de seguridad por no estar haciéndolo bien, excesivo gasto de tiempo por parte del profesor y del alumno si no seleccionan los aspectos claves o no se establecen mecanismos de control. Implica un alto nivel de autodisciplina y responsabilidad por parte del alumnado. No elimina otros tipos de evaluación. Diario de aprendizaje en el aula multigrado. El diario ofrece al alumno la oportunidad de expresar sus opiniones sobre aspectos implicados en su proceso de aprendizaje, como por ejemplo los contenidos del programa, los materiales didácticos, la organización del aula, el tratamiento del error, el método o el estilo de enseñanza. Su uso contribuye de forma especialmente significativa al desarrollo de la autonomía y de la capacidad de aprender al alumno, y si bien puede ser revisado periódicamente por el profesor, no es ningún caso de objeto de evaluación por parte del docente. Puede utilizar el diario como fuente de información sobre los procesos de autoobservación, autocrítica y autoevaluación del alumno, y obtener información sobre aspectos tan diversos como los factores personales del aprendiente, los aspectos afectivos, socioculturales, cognitivos o estratégicos, la adecuación del currículo a las necesidades de aprendizaje de los alumnos, el cumplimiento de los objetivos conductuales y terminales, el funcionamiento de la clase en cuanto a su organización, las relaciones existentes entre el docente y el grupo de los alumnos, entre los mismos alumnos, entre los alumnos y el centro educativo. Construcción de rúbricas para un multigrado y multinivel. La elaboración de una rúbrica para la evaluación formativa a través del proceso colaborativo estudiante-profesor hemos llevado a cabo en este estudio. Permite constar que en la educación universitaria es posible la incorporación de nuevas prácticas y establecimientos de una nueva dinámica colaborativa en las aulas. Fases para la construcción de la rúbrica. Incluir los aspectos formales del instrumento, identificar objetivos a evaluar, identificar los criterios de evaluación, definir el sistema de calificación, asignar el tiempo para su resolución. Diseñar las secuencias procedimentales que serán evaluadas y el formato. Evaluación y autoevaluación como herramienta de aprendizaje. La autoevaluación es importante y beneficiosa dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es evidente que el estudiante que logra autoevaluarse es más efectivo porque cobra conciencia de sus propios logros y por ello advierte que la causa o raíz de los mismos está en su capacidad en su reflexión acompañada de la acción y el esfuerzo de desempeño por el mismo. Bueno, como conclusión, como futura docente, la importancia de evaluar en el aula resulta obvio que es un proceso de enseñanza-aprendizaje, como ya lo había mencionado anteriormente. Hay que evaluar el grado de consecución de los objetivos de dicho proceso. Esto hay que verificar si el alumno ha adquirido o no lo que está previsto que adquirirse al término del proceso y en qué grado lo adquirió.
ofrecer información sobre el nivel de desarrollo de los aprendizajes del alumno, permite regular el proceso mejorando las metodologías o ajustando los objetivos, puede servir como herramienta para orientar y motivar al propio alumno, detecta y clarifica problemas a lo largo del proceso de aprendizaje, orienta sobre qué y cómo aprender el alumno, ofrece información integrada sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje como un conjunto de factores que interrelacionan entre sí. Es la importancia de evaluar. Gracias por su atención.